César, Buenas bienvenido noches. a Capital 21. Qué gusto estar aquí. Buenas noches. Comisionado, cuéntenos, un año, casi 3 meses del sismo. Mañana se cumple un año, así 3 es, meses. el día de mañana, y 14 días de la administración actual. Hoy, mañana se cumplen 15. ¿Cómo recibe la Ciudad de México, el gobierno actual, la reconstrucción de la Ciudad de México? Y por supuesto, ¿en qué condiciones están los damnificados? Bueno, pues la verdad es que recibimos poco avance de la administración saliente. El domingo que presentamos este plan integral, también presentamos un corte de caja para que la sociedad supiera qué nos dejó el gobierno saliente y cuál va a ser la responsabilidad del gobierno entrante. Y en realidad, en números redondos, no se hizo, por ejemplo, ninguna vivienda unifamiliar. Tampoco se hicieron edificios, se avanzaron en algunos trámites y en proyectos ejecutivos, pero no se puso la piedra de ningún edificio. Y en cuanto a reestructuración de edificios, varios están en avance, pero tampoco se concretó ninguno. Entonces, en realidad, ya el grueso de la reconstrucción le va a tocar a este gobierno, y la responsabilidad central recaerá en esta comisión de reconstrucción, que nos tocará organizar al interior del gobierno todas las acciones para darle vivienda segura y digna a miles de capitalinos. ¿En qué consiste, comisionado, este programa de reconstrucción de la Ciudad de México? Bueno, primero presentamos un diagnóstico, hicimos un censo. En la transición empezamos a realizar el censo para tener números que nos den certeza de cómo vamos a actuar. Números redondos: hay que atender 17.770 viviendas, y lo vamos a hacer con varias acciones. Primero, acercar la Comisión de Reconstrucción a los damnificados. Parte del problema era que estaba muy dispersa esta atención, unas cosas las hacía una dependencia, otras las hacía otra dependencia, entonces no había un control de cómo iba la reconstrucción. Ahora estamos planteando como ventanilla única esta propia Comisión de Reconstrucción, y ya a nosotros nos tocará organizar al interior del gobierno las acciones. Para ello tenemos reuniones todas las mañanas, 8:30 de la mañana, ahí en el Salón de Usos Múltiples del Gobierno de la Ciudad. Estamos atendiendo y revisando todos los casos de los damnificados. Tenemos una línea ya telefónica a través de Locatel, y la opción 2 es solamente para damnificados. También se dio a conocer el portal para que sea otro medio de comunicación con ellos. Esa es la parte de acercar la comisión. Vamos a poner módulos en las colonias más afectadas. Después hablamos del procedimiento de atención, que también vamos a reducir muchos de los trámites que habían actualmente, y la vamos a hacer mucho más expedita. Evitar la burocracia. Evitar la burocracia. Por ejemplo, ya no estamos obligando a que el damnificado presente su escritura, que eso estaba deteniendo mucho, porque muchos la perdieron con sus viviendas que se vinieron abajo. Muchos la perdieron con sus viviendas, y muchos no la tenemos. O sea, el 60% de los habitantes de esta ciudad no tienen escrituras. Entonces no podías poner eso como requisito. Vamos a organizar, insisto, mejor la atención, y vamos a organizar a las empresas que quieren ayudar en la reconstrucción. Ya hay más de 350 empresas que están registradas en un padrón, que lo construimos con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y dependiendo las zonas de afectación vamos a asignar empresas para que avancemos. ¿Cuál fue el compromiso que hizo la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, con los damnificados? Todos los damnificados tendrán una vivienda digna y segura, todos. Y vamos a dar apoyo para reforzamiento de viviendas unifamiliares y de viviendas en edificios, y vamos a construir viviendas de por lo menos 65 metros cuadrados, tanto vivienda unifamiliar como en edificios, sin que le cueste a los damnificados. Y también todo el programa de redensificación se va a modificar para que no haya ningún crédito bancario que ponga en riesgo el patrimonio, el poco patrimonio que les queda, que es el terreno de quienes vivían en un edificio multifamiliar. Entonces, bueno, verdaderamente rediseñamos
todo el proceso de la reconstrucción y con esto queremos dar resultados, insisto, en tiempos, pues si no cortos, sí, en tiempos que le dé certeza a la gente. Eso, certeza, ¿no? Y vuelvo a insistir, que haya absoluta seguridad y que todos tengan una vivienda digna. Es que es mucho tiempo del sismo a la fecha y la burocracia, bueno, es una pena que personas sigan viviendo en la calle debido a la burocracia que no ha permitido que los apoyos para la reconstrucción de la Ciudad de México llegaran a sus manos. Entonces, estos son los principales apoyos que tendrá el Plan Integral de la Reconstrucción de la Ciudad de México. Aquellas personas que pueden acceder a ellos, que necesitan acceder a ellos, ¿a dónde se deben comunicar? ¿Con quién deben acudir? Bueno, con la propia Comisión de Reconstrucción por varias vías. Vamos a poner módulos en las colonias, pero actualmente ya está la línea. Ya está el Locatel, marcan el 56 58 11 11, opción 2, y ahí es solo para damnificados. Y además todos los días a las 8:30 de la mañana estamos recibiendo damnificados en el Salón de Usos Múltiples del edificio de gobierno de la Ciudad de México, y ahí nos quedamos. Hoy, por ejemplo, atendí a más de 40 damnificados viendo caso por caso cómo iba su asunto y generando las responsabilidades de las distintas áreas para que avancen los procesos constructivos. Muy bien, pues César Cravioto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, le agradecemos mucho la entrevista y que tenga muy buena noche. Muchas gracias.